Saludos cordiales y bienvenidos a Columna Dórica. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a tocar en este vídeo dos de mis grandes pasiones en uno solo, que es la historia militar y la arqueología. Uno de los casos más increíbles, más mágicos, donde ambas disciplinas se fusionan, es el caso de las Islas Egadas y la batalla que hubo allí en el contexto de la Primera Guerra Púnica. Es una batalla que nos contó Polibio en sus escritos, que dejó constancia de ella a nivel táctico, el despliegue que hubo, y que la arqueología ha podido confirmar que efectivamente tuvo lugar y que todo apunta a que los hechos se desarrollaron tal y como Polibio dijo. Pero antes de entrar en materia en cuanto a los avances arqueológicos, que los veremos por supuesto, veo pertinente hablar sobre esta batalla, qué supuso la batalla de las Islas Egadas, la batalla naval de las Islas Egadas en el noroeste de Sicilia, qué significó, ¿no?, en aquel contexto, porque fue nada más y nada menos que, como ahora veremos, el fin, la estocada final de la Primera Guerra Púnica, que duró más de 20 años, que se dice pronto. Bueno, para dar contexto vamos a usar mapas propios, mapas que elaboré yo en su día para hacer mi serie sobre las guerras púnicas en mi canal principal, el canal de Fortune Heroes. Y aquí tenemos cómo estaba la situación en el Mediterráneo durante el siglo III a.C., previo a la Primera Guerra Púnica. Vemos claramente cómo hay dos grandes potencias, que son Cartago y la República Romana, que ocupan gran parte del Mediterráneo occidental, así como sus principales puertos. Y si os fijáis, si sois observadores, que seguro que lo sois, el punto más cercano entre ambas facciones era Sicilia, justamente. Y fue allí donde surgió el catalizador de la Primera Guerra Púnica. ¿Cómo surgió esto? Bueno, muy rápidamente, lo voy a sintetizar mucho para no alargar mucho el vídeo. Los mamertinos, que eran unos griegos siracusanos, unos mercenarios, fueron expulsados de Siracusa y conquistaron la ciudad de Mesinia, en la punta nororiental de la isla de Sicilia. Pero claro, al fundar allí su pequeño microestado, su pequeña, digamos, ciudad-estado, se vieron rodeados por tres potencias, por Cartago, por Roma y por Siracusa, ¿no? Por lo que su integridad peligraba. Tan pronto como nacieron como entidad política, se vieron amenazados por esas tres potencias. Entonces lo que hicieron estos mamertinos fue pedir ayuda, o más bien ofrecer un pacto de alianza, tanto a romanos como a cartagineses, con el fin de obtener un poco de ayuda. Los cartagineses, encantados de la vida, aceptaron, porque lo que buscaban era ganar influencia en Sicilia, por supuesto. En la parte occidental de Sicilia, pues era, bueno, desde aquella batalla de Himera contra los griegos, para ellos era inexpugnable, pero con esta oportunidad tenían la oportunidad, valga la redundancia, de pisar la parte oriental de la isla, y de este modo rodear también a Siracusa, por supuesto. Pero, oh sorpresa, los romanos también aceptaron la petición de ayuda de los mamertinos y enviaron a Caudex con unas fuerzas sustanciales a Mesinia, con el fin, evidentemente, de poner también un pie en Sicilia. Los romanos hasta entonces nunca habían pisado la isla. En este punto las fuentes no dejan muy claro qué pasó, pero todo apunta a que los cartagineses y los siracusanos se aliaron con el fin de evitar la entrada de los romanos. Pero los romanos, insisto, sin mucho detalle a nivel de fuentes, consiguieron entrar en la isla, consiguieron expulsar a esta guarnición de cartagineses y de siracusanos y consiguieron establecer su dominio en la parte nororiental de la isla. A partir de entonces, lo que siguió fue un efecto dominó, de dominio romano, donde tras un largo asedio conquistaron la poderosa ciudad griega de Siracusa y a partir de aquí fueron poco a poco arrebatando zona de influencia a los cartagineses. En este punto tuvieron lugar dos batallas muy significativas, batallas navales. Cabe decir que Cartago era la gran potencia naval, era muy superior a Roma a nivel de tecnología naval, ¿no? Tenía mejores barcos. Y hubo dos batallas, la batalla de las Islas Lipari, en el año 280, donde los cartagineses vencieron a los romanos, pero los romanos consiguieron en aquel desastre capturar un navío cartaginés y pudieron copiar su tecnología naval. Por lo que, un poco más tarde, en la batalla del Cabo Egnomo, vencieron a los cartagineses, una cosa inédita. Entonces esto fue, digamos, un cambio de los acontecimientos brutal. A partir de entonces, los romanos fueron conquistando, fueron arrebatando, como decía antes, áreas de influencia, pequeñas poblaciones, núcleos griegos que estaban en la esfera cartaginesa, como Himera, como Acragas, como Selino, como Panormo, hasta el punto de poner bajo asedio a nada más y nada menos que Lilibea,
que era la población más importante que tenía Cartago en Sicilia. Era la población más occidental de la isla y era una ciudad puramente cartaginesa. Y fue justamente en este contexto donde tuvo lugar, justo enfrente, en las Islas Egadas, la batalla del mismo nombre, la batalla de las Islas Egadas. Como decía antes, Polibio es la fuente que nos cuenta esta contienda y vamos a leer lo que dice acerca de la misma. Dice: los cartagineses equiparon sus buques y los cargaron de trigo y enviaron la flota. Nombraron a Janón jefe de la fuerza naval y este zarpó a la isla sagrada. Se refiere a la isla de Maretimo. Dice, donde siguió avanzando presuroso por llegar a Erice sin que los enemigos lo advirtieran. O sea, lo que quería hacer era rodear a los romanos sin que estos le vieran. Pero antes dice quería depositar allí las provisiones para aligerar el peso de las naves, porque evidentemente las naves pesadas llenas de ánforas repletas de suministros hacían que la capacidad de maniobra fuera menor, ¿no? Un dato muy, muy importante. Sin embargo, continúa, Cayo Lutacio, el comandante romano, avisado de la presencia de Janón, adivinó sus propósitos. Le avisaron y le dijeron lo que Janón pretendía. Entonces lo que hizo Cayo Lutacio, dice, básicamente fue recoger rápidamente a las fuerzas terrestres que tenía y atacar a los cartagineses durante la tormenta. Daba igual, con los vientos en contra, daba igual. Lo importante era atacarles antes de que pudieran dejar las provisiones en la isla, porque de este modo iban a atacar a unas naves pesadas. Esto es lo que nos decía Polibio acerca de esta batalla. Evidentemente, la victoria fue romana, fue total. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? Que fueron unas 50 naves hundidas por parte de los cartagineses, 71 capturadas, ojo al dato, mientras que los romanos más o menos tuvieron la mitad de pérdidas que los cartagineses. Una victoria aplastante romana y que tras 23 años de Primera Guerra Púnica, de guerra contra Cartago, se puso punto y final a la misma. Bueno, pues hasta aquí el contexto de esta batalla. Ahora ya sabéis qué significó, lo importante que fue esta batalla. Y vamos, si os parece, con la magia que es la arqueología. Bueno, la investigación arqueológica sobre esta batalla comenzó en el año 2004, cuando la policía italiana requisó un espolón de bronce cartaginés llamado el Egadi I. Veremos que todos los espolones tienen de nombre Egadi. Egadi I, Egadi II, Egadi III. Bueno, este fue el primero, que había sido recuperado por un pescador. Este hallazgo, por supuesto, rápidamente motivó a los arqueólogos, pero fue Sebastiano Tusa, un arqueólogo italiano, quien intentó localizar la zona de la batalla usando justamente las fuentes primarias, como decía Polibio. Tras estudiar meticulosamente las fuentes y estudiar dónde se pudo haber dado la batalla, establecieron un proyecto de prospección arqueológica para localizar más restos aparte de ese primer espolón. Este proyecto se centró en un área de búsqueda de las Islas Egadas, concretamente en el espacio que hay entre la isla de Levanzo y Favignana, que fue allí donde se suponía que la flota cartaginesa habría navegado para evitar a la flota romana, ¿no? Eso que nos cuenta Polibio, que fueron surcando las aguas sin ser vistos con la intención de sorprender a los romanos, ¿no? Bueno, para llevar a cabo este proyecto arqueológico se usaron tecnologías avanzadas como el sonar multi-haz para mapear el fondo marino, para hacer un mapeo de todo el relieve del fondo marino y poder detectar cualquier anomalía. Y a este sonar se le sumó un vehículo operado remotamente, un ROV, para verificar cualquier anomalía que el sonar detectara. En total, dice el estudio, se mapearon unos 270 kilómetros cuadrados de fondo marino, o sea, una salvajada, y fue en el año 2011 cuando se confirmó al menos una zona de deposición de restos de la batalla, una zona con potenciales papeles de haber sido el lugar concreto de la batalla, ¿no? Al menos una parte del lugar de la batalla, de aquella masiva batalla. Bueno, pues efectivamente se llevaron a cabo esas excavaciones marítimas arqueológicas y aparecieron más espolones, como ahora veremos, cascos de bronce, sobre todo romanos, cascos de tipo montefortino, que eran los cascos estos de origen celta tan característicos de este periodo del siglo III a.C. por parte de los romanos, y cientos de ánforas greco-itálicas y púnicas, que eran justamente las ánforas que transportaban todos los suministros para los ejércitos. Así que si os parece vamos a empezar por los espolones, veremos algunos, no todos, veremos los que a mi parecer, a mi juicio, son los más interesantes, pero bueno, en cualquier caso os dejo el estudio en la descripción, os dejo el enlace donde podéis descargarlo, podéis leerlo, el estudio que ha realizado Sebastiano Tesa y su compañero Jeffrey, donde podéis leer acerca de todos y cada uno de los espolones encontrados. En esta primera imagen os he puesto el Egadi I, que fue el primer espolón que encontró aquel pescador que requisó la policía italiana, que es curioso porque está en perfectas condiciones.
Y digo es curioso porque se trata de una batalla, ¿no? Una batalla naval de un barco naufragado. Seguramente, bueno, el barco acabó muy mal, pero el espolón, curiosamente, está intacto. O sea, fijaos qué nivel de detalle, ¿no? Un espolón que, por cierto, se sabe que es de un barco romano debido a que tenía inscripciones en latín y elementos decorativos propios romanos. Por lo que he leído, las inscripciones en latín suelen hacer alusión a los que lo construyeron, mientras que las inscripciones en púnico suelen tener algún tipo de mensaje ritualístico o religioso. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo sacaron el segundo espolón, el Egadi II, que es este de aquí, que como veis no está tan bien conservado en comparación con el primero, pero que evidentemente supuso una alegría, ¿no? Porque era el segundo espolón que encontraban después de aquel que encontró aquel pescador de forma fortuita y tuvo su relevancia, ¿no? Este espolón sí que es de un barco cartaginés, sí que presentaba inscripciones en púnico y debido al mal estado en el que se encuentra, se especula que este barco estaría involucrado en una colisión directa contra un barco enemigo, lo que coincide con las tácticas de embestida que las fuentes, una vez más, describen de una forma muy detallada que tenían lugar en estas contiendas navales, de ahí su relevancia. Este espolón al final nos confirma que las tácticas de embestida efectivamente tenían lugar. Aquí tenemos el espolón llamado Egadi III, que como veis, al igual que el 1, está perfectamente conservado. Una cosa inédita realmente. De hecho, el estudio lo remarca, que es una cosa rara que un espolón de un barco implicado en una batalla de estas características esté tan bien conservado, ¿no? Tal y como nos cuenta el estudio, este espolón estaba en una zona donde había mucha presencia de fragmentos de ánforas greco-itálicas y púnicas, así como piedras y otros restos. Y una cosa muy curiosa y relevante acerca de este espolón es que dice el estudio que tiene unas muescas, tiene una serie de muescas en forma de V que indicarían un impacto frontal con otro objeto metálico, seguramente otro espolón. O sea, seguramente este barco se hundió a causa de una colisión absolutamente frontal contra otro navío. O sea, imaginaos la escena que tuvieron que vivir los marineros que estaban en esos barcos, pero que sabemos que era una maniobra típica en la guerra naval de la época, la que los barcos intentaban embestirse contra el otro mutuamente para hundirse o para dañar a su estructura. Una cosa abismal, es que a mí me parece lo más cercano que hay a viajar al pasado. La arqueología es una cosa mágica, siempre lo digo y siempre lo diré. Bueno, como decía al principio, hay más espolones, hay hasta 7 espolones hasta la fecha, pero para no hacer el vídeo muy largo, simplemente quería hablar de los más relevantes, ¿no? El último que hablaré será el Egadi VI. El Egadi VI, que tiene una inscripción en latín, que si bien el estudio no lo menciona, he buscado y he encontrado en otro estudio llevado a cabo por la Universidad de Bolonia, que también os dejaré en la descripción, el significado de esta inscripción. En él podemos ver claramente el nombre de Cayo Paperio Tiberio junto con las iniciales QP, que querría decir Quaestores Publici, o sea, funcionarios públicos que se encargaban principalmente de aspectos financieros. Un cargo que típicamente suponía el primer paso para alguien que buscaba una carrera política en la República Romana en esta época, y que al parecer fue este tal Cayo Paperio quien financió la construcción de este barco, o por lo menos de ese espolón. Y bueno, habiendo hecho un repaso de los espolones, vamos con el siguiente gran hallazgo, que son los cascos, los yelmos. Aquí tenemos los 9 yelmos de bronce encontrados hasta la fecha, con la mayoría de ellos, dice el estudio, localizados en un espacio de unos 25 metros cuadrados, es decir, una zona muy concentrada. Mientras que otro yelmo fue hallado, leo textualmente, a unos 200 metros al suroeste, cerca de la ubicación del espolón del Egadi VI que acabamos de ver, ¿no? Como decía al principio, estos yelmos son de tipo montefortino, que eran ampliamente usados por los romanos durante los siglos III y II a.C., y los ejemplares encontrados en este yacimiento de las Islas Egadas comparten características comunes de este estilo. Por ejemplo, aquí tenemos 5 puntos que son la fabricación de bronce, una cresta sólida en la parte superior de los yelmos, y pone el ejemplo del PW 11-1101, un borde grueso con protector de cuello, un motivo de cuerda y líneas incisas. Entre ellos destacan algunos elementos como en el caso del PW11-0030, debido tanto al buen estado de conservación como a ese motivo decorativo en cuerda en la parte del borde inferior a la protección del cuello, un rasgo muy típico de estos yelmos de tipo montefortino. Según el estudio, este tipo de decoración añadía un elemento estético además de una funcionalidad defensiva. Y ya para acabar vamos con las cerámicas, que es el elemento que más ha aparecido, ¿no? Han aparecido hasta casi 200 cerámicas, ánforas o fragmentos de las mismas, algunas con inscripciones como esta de aquí, en púnico,
que básicamente eran los suministros que, como dice Polibio, los cartagineses transportaban y que no pudieron dejar en ninguna isla, lo que les dio una desventaja abismal y les privó de una capacidad de maniobra que básicamente les llevó a esa derrota aplastante por parte de los romanos. Así que hasta aquí este vídeo. A mí me parece espectacular este tipo de casos, me parece hasta mágico cómo la arqueología puede confirmar unas palabras escritas hace 2000 años, y es un vídeo que hacía mucho que quería hacer, pero quería documentarme bien. Llegó a mis manos este estudio, lo estuve buscando y lo encontré, así que espero que os haya gustado, y si tenéis alguna sugerencia de algún caso similar, algún caso donde hubo una gran batalla y donde la arqueología ha podido confirmar los escritos de las fuentes primarias, soy todo oídos para hacer este tipo de vídeos que me encantan. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.